Bien, entonces seguimos con el repaso. Entonces vamos con la función de Tomae. Entonces, esto más adelante, si abordamos los temas del curso, cuando lleguemos a integrabilidad, hay que tener muy presente este ejemplo. Entonces, 1 entre n cuando x es igual a m entre n en el intervalo 0, 1, obviamente racional y reducible. 1 si x vale 0 y 0 si x es irracional en el 0, 1. Ok, entonces, por demostrar que f es integrable. Ya les toca, ¿eh? Ah, con razón se quedó en silencio. Está esperando a que le digamos. Ajá, sí. Pues creo que tengo mi acordeón aquí al lado de cuando le hicimos en cálculo 2 y si no me equivoco, se utilizaba lo de conjunto de medida cero. No, hay una prueba que se No, hace con definición. es que hicimos dos. Sí, 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 es que le hicimos. Sí. Ya sé, ¿no? Sale. Más o menos así. Sale. Entonces, demostración epsilon, ¿verdad? Entonces, por demostrar qué cosa. Criterio de... ¿Qué criterio vamos a usar? Muy bien. Es el criterio de Cauchy, ¿verdad? Entonces, por demostrar qué cosa. Si no se acuerdan, ahorita lo escribo. Pero creo que Sergio sí se acuerda. Por demostrar qué cosa, Sergio. Es el que te dice que la suma inferior es menor o igual que otra cosa, menor o igual que otra cosa, ¿no? Eso. Anda. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Por demostrar qué cosa, Sergio. O alguien. Pues que la suma superior de f con respecto a p menos la suma superior de f con respecto a p es menor que epsilon para alguna p partición. Ok, entonces le voy a poner así. Existe P, existe una partición del intervalo 0, 1, tal que la suma superior de f con esta partición menos la suma inferior de f con la misma partición es menor que epsilon. ¿Ya se acordaron todos del criterio de Cauchy? Ya, profe, ya, ya. Bien. Ok, ¿y cuál es la idea? Bueno, hay que tomar un colchoncito aquí de altura epsilon sobre 2. Porque ¿en cuántos puntos la función es mayor que epsilon sobre 2? En una cantidad finita. En una cantidad finita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar esta diferencia de la suma superior y la suma inferior en dos partes. La parte de este colchón, porque noten que el área de este colchón es justamente epsilon medios. Eso quiere decir que la diferencia entre la suma superior e inferior para todos los subintervalos con puntos que no rebasan esta altura
la suma de esos rectángulos va a ser menor al área de este colchón. Entonces, esta diferencia tiene una parte de rectángulos diferencia que caben dentro de este colchón de área epsilon medios. Quiere decir que una parte de esta diferencia, la diferencia entre la suma superior e inferior dentro de esos subintervalos, en donde la diferencia de la altura de los intervalos de las sumas superiores con los de la inferior, la diferencia está aquí adentro. Y por otro lado, vamos a tener una cantidad finita de rectángulos en donde el supremo de la función va a ser mayor que epsilon medios, pero sabemos que la función está acotada por 1, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta zona? Pues que, aunque esta sea una cantidad grande de puntos que se salen del colchón, por muy grande que sea, es una cantidad finita. Entonces, las alturas de los rectángulos verdes, a lo más es 1. ¿Cómo podemos hacer pequeña el área de los rectángulos verdes? Haciendo pequeña. Entonces, ¿cómo podemos hacer pequeña el área de los rectángulos verdes? Si la altura, algunos va a tener altura 1, otros va a tener alguna altura, pero a lo más es 1. Entonces, la manera de controlarlo es con las bases de los rectángulos, ¿verdad? Entonces, si logramos que la suma de las bases de los rectángulos verdes sea menor que epsilon medios, ya acabamos. ¿Se entendió por qué ya acabamos? ¿Puede repetirlo, profe? Va. Entonces, aquí la primera observación es que vamos a acotar la diferencia entre la suma superior e inferior por el área, la suma del área roja, que esta ya está fácil porque esta ya es epsilon medios, más la suma de las áreas verdes. El área roja, que es este colchón de altura epsilon medios y base 1, ¿qué característica tiene este colchón? Que dentro del colchón caben los rectángulos en donde los subintervalos correspondientes a esta diferencia, el supremo del subintervalo correspondiente es menor que epsilon medios. ¿Quién me preguntó? ¿Yang o quién era? Sí, fue Yang, profe. ¿Cómo? Me echaron de cabeza. ¿Eh? Me echaron de cabeza. No, Es que todavía no. estoy procesando. No reconozco tu voz. Ah, no es cierto. Yo hablo con una voz así. Sí, de tenor. Dime. ¿Te acuerdas qué era esto? Sí, las sumas de todos los, de todas las, sumas superiores. Es que ya me perdí bien cañón, no sé dónde estoy. Ajá, es que como tuve un problema con mi internet. Ajá. Pero ahorita estamos recordando lo de cálculo 2. ¿Ok, Jan? Sí. La función de Tomae la hemos visto varias veces. ¿Te acuerdas de esta función? Sí, pero ya me acuerdo cómo iba, pero... Ajá. Ok, acuérdate que una de las características de esta función es que es continua en los irracionales y discontinua en los racionales del intervalo 0,1. Ajá, sí. ¿Vale? ¿Y qué va pasando?
que la infinidad de racionales que están en el intervalo 0,1, ¿qué va ocurriendo? Que para los primeros denominadores, por ejemplo, si el denominador es 2, 3, 4, 5, así, eso es una cantidad pequeña de puntos que están arriba, tienen altura, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, Sí, un sexto, etcétera. ¿Sale? sí. La infinidad de puntos de los racionales que están aquí van a tener una altura pequeñita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuántos puntos están con altura 1 milésimo o más? Pues son todos los racionales que tengan como fracción irreducible, se expresen como un natural entre 1000, ¿verdad? Ujú. Y cuando el denominador sea 1000 o menor, pues todos esos puntos van a estar con altura 1 milésimo o mayor, ¿verdad? Ajá. Pero eso es una cantidad finita, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Esa es la cantidad finita de puntos que están arriba del colchón rojo. ¿Ok? Ah, ok. Mientras que todos los demás están dentro del colchón rojo. ¿Y qué tal que epsilon sobre 2 no es menor que 1 milésimo, sino es muy chiquitito? Bueno, por principio arquimediano hay un natural que hace que 1 entre n sea menor que epsilon sobre 2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces vamos a pensar que ya 1 sobre n mayúscula ya es menor que epsilon sobre 2. ¿Sale? ¿Eso qué quiere decir? Si 1 sobre 1 entre n mayúscula es menor que epsilon sobre 2, entonces para toda m en n, ¿cómo le pongo aquí? El conjunto de puntos de la forma m entre n con n mayor, menor o igual que n mayúscula, si el denominador es esta n o más chico, m entre n puede, no necesariamente, pero puede ser mayor o igual que epsilon sobre 2, ¿verdad? Pero ¿cuántos racionales hay? No, perdón, lo estoy poniendo mal, ¿verdad? No, f. F de m entre n puede ser mayor o igual que epsilon sobre 2. Pero ¿cuántos m entre n satisfacen esta condición, que el denominador sea menor o igual que n mayúscula? Una cantidad finita, ¿verdad? Esto quiere decir que solo una cantidad finita de puntos solo para una cantidad finita de puntos, su imagen es mayor o igual que epsilon sobre 2. ¿Está claro, Jan? ¿Jan? Espérame, estoy pensando. Porque estás de acuerdo que entre más pequeño sea el denominador, Ah, más grande tiene que ser el natural, ¿no? Ah, bueno. pero más chiquita es la imagen, porque la función vale 1 entre el denominador. Sí, y se va metiendo en epsilon medios, ¿no? Bueno, ya a partir de esta n, todas las que sean más grandes que n, sus imágenes sí van a estar dentro del colchón. Ah, ok, o sea, estamos tomando como... Porque fíjate,
Sí, Por sí, otro lado, ¿sí? sí. Por otro lado, si n es más grande que n, entonces 1 entre n es más chico que 1 entre n, ¿sí o no? Sí. Y esto ya era menor que epsilon medios. Entonces, f de m entre n, en este caso, es 1 entre n, que es menor que epsilon medios. Quiere Sí, sí. decir que cuando tú tomas este punto, m entre n, el punto de la gráfica que corresponde a este punto es un puntito por ahí, pero epsilon medios está por acá arriba. Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Sale? ¿Ya te quedó claro por qué solo una cantidad finita de puntos se sale del colchón? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Seguro, ¿no me estás dando el avión? Es que según yo, porque o sea, si n se va haciendo más grande, ya siempre quedarían adentro del colchón. Si la n se Entonces, va haciendo más grande. O sea, la ajá, única forma que tienes para que el punto de la gráfica rebase este valor, o sea, se es que salga del sea colchón, menor que n mayúscula, ¿no? es que el denominador sea menor o igual que esa n. Ok, sí, sí, ¿Sale? Pero esto es una cantidad finita de denominadores, ¿verdad? sí, sí, ¿Y cuántos racionales hay en el intervalo 0,1 con esa cantidad finita de denominadores? Pues una cantidad finita, ¿verdad? sí. ¿Está claro para todos? Mando las fotos. Profe, o sea que solo es finita porque estamos en los racionales, ¿no? Del 0,1, sí. Ajá, ok. Ok, entonces ya. Y bueno, todos. Vamos, nosotros necesitamos encontrar una partición que logre que la diferencia entre la suma superior e inferior con esa partición sea pequeña. Pero dado una partición, vamos a tener dos situaciones posibles. Situación 1. Tomamos un intervalo cuyos extremos son xy menos 1, xy, y puede ocurrir que dentro de este intervalo haya un punto que su imagen sea suficientemente grande y se sale del colchón. ¿Sale? Aquí viene el colchón. Entonces, en este caso, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el área de diferencia entre la suma superior e inferior? Vamos a pensar que este es el MI mayúscula. O sea, esta altura es el supremo de la función en este subintervalo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la suma superior e inferior en este subintervalo? Pues como los irracionales son densos en la recta, entonces cualquier subintervalo contiene irracionales y por lo tanto el ínfimo siempre vale 0. Las sumas inferiores, esto siempre vale 0. Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior, solamente el área que hay que considerar es lo que vale la suma superior. O sea, básicamente lo que necesitamos hacer en este ejemplo es lograr dar una partición que haga que la suma superior sea pequeñita. ¿Ok? ¿Sale? En otros casos,
¿En qué nos tenemos que fijar? Bueno, pues que habrá subintervalos en donde la diferencia entre el supremo de la función en el subintervalo y el ínfimo es más grande que epsilon medios. Acuérdense que esta altura roja es epsilon medios. Entonces, en general, cuando ustedes quieran ver que una función es integrable, necesitan identificar dos tipos de subintervalo. Aquellos en donde la diferencia entre el supremo y el ínfimo de la función en el subintervalo respectivo rebasa esa diferencia el valor de epsilon medios. ¿Por qué? Porque en esos casos, el área, la altura del rectángulo se sale del colchón que me va a permitir controlar el área de la zona en donde no pasa esto. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, estas áreas verdes es en donde la altura no está controlada, solo está acotada. ¿Qué sí sabemos? Que los supremos en cada subintervalo sí son menores o iguales que el supremo de la función en todo el dominio. Que sería 1, ¿no? En nuestro ejemplo, esto es 1. En general, es un valor que está fijo. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, vamos a dividir al dominio, cuando nosotros construyamos la partición, en dos zonas. La zona en donde la diferencia entre el supremo y el ínfimo del subintervalo no la podemos hacer chiquita y la vamos a distinguir de la zona en donde sí podemos hacer eso. ¿Qué quiere decir que sí podemos hacer eso? Pues que en este intervalo, en este otro intervalo, el supremo son caso 1, ¿no? Caso 1. Y acá es caso 2. ¿Cómo caracterizamos al caso 2? El área diferencia entre la suma superior e inferior, que en nuestro ejemplo son los rectángulos de la suma superior, no se deben de salir del colchón de altura epsilon medios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el supremo de la función en este subintervalo, que en general es esta diferencia, sea pequeñita. ¿Se entendió? Que esta es la altura del colchón rojo. ¿Sale? Porque en ese caso, en nuestro ejemplo, cuando el supremo es menor que epsilon medios, el área diferencia nos va a dar un rectángulo que está aquí adentro. Esta área de aquí, en este ejemplo, en este dibujo, perdón, ¿a qué cosa corresponde? Pues a la diferencia entre el supremo y el ínfimo en este subintervalo por la longitud del subintervalo. ¿Sale? Como en nuestro ejemplo esto es 0 siempre, ¿qué va a ocurrir? Que si esto es menor que epsilon medios, esta área la podemos acotar ¿por cuánto? Queda acotada por Entre 0 y epsilon medios. epsilon medios por la longitud del subintervalo. Mientras que los de acá, ¿qué situación tenemos? Que la diferencia entre la suma superior e inferior en este subintervalo nuevamente es mi menos mi por xi menos xi menos 1, ¿sale? Solo que aquí esto lo podemos acotar por la diferencia. Déjenme separarlo aquí. Ya. Esto lo podemos acotar por la diferencia entre el supremo y el ínfimo global. Aquí lo que nos conviene acotar es esto. ¿Sale? Y luego vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Ok? Entonces,
Dos situaciones. En aquellos subintervalos donde la diferencia entre el supremo y el ínfimo es grande, vamos a acotar las alturas de los rectángulos por la diferencia entre el supremo y el ínfimo global. Pero como esto ocurre solo en una cantidad finita de puntos, a un conjunto finito de puntos lo podemos meter dentro de una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sean tan chiquitas como queramos. Aquí lo que vamos a poder hacer pequeño es esto. En esta zona, lo que podemos hacer pequeñito es esto, porque donde ocurre este problema es solo en una cantidad finita de puntos. Mientras que en este otro caso, lo que podemos hacer pequeñas son las alturas de los rectángulos y las bases no, porque las bases van a cubrir casi todo el intervalo. De manera que cuando sumemos todos estos rectángulos en esta zona, cuando sumemos, como ya acotamos las alturas por este valor pequeño, cuando sumemos todo, esto me va a controlar, esto es lo que podemos hacer suficientemente pequeño para que cuando sume todas estas áreas, a lo más cuánto va a ser. Pues como esto ya es una constante, no depende del subintervalo en el que estoy, sumar todas estas áreas en esta zona equivale a, queda acotado por este valor por la suma de todas estas longitudes, que a lo más es la longitud del intervalo 0,1, que en general será la longitud del intervalo A, B. El caso es que esto lo podemos acotar por algo que ya también conocemos. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuál es el espíritu de la demostración? Dar una partición que me permita controlar la diferencia entre la suma superior e inferior en dos partes. En una parte, lo que podemos hacer pequeñas son las bases de los rectángulos, de manera que al hacer esta suma en todos estos rectángulos, la suma de estas longitudes sea pequeñita. Y en la otra parte, estas son las bases de los rectángulos. Y en la otra zona, lo que podemos hacer pequeño son las alturas de los rectángulos, pero dado que todos los subintervalos, la suma de sus longitudes, a lo más es la longitud del dominio del intervalo A, B, que en nuestro caso es el intervalo 0,1, aquí lo que podemos garantizar con que las alturas sean pequeñas es que estas áreas van a ser pequeñitas. ¿Se entendió? Sí, profe. Y ese es el espíritu de la generalización con el criterio de Lebesgue. Por eso lo estoy diciendo así. Es más enredado, pero les estoy queriendo sembrar las semillitas que les va a ayudar a entender la generalización. ¿Sale? Bueno, entonces les mando esta foto y me sigo. Bueno. Entonces, la observación es que existe una cantidad finita de puntos que les voy a llamar ahorita yes, y1 hasta yk, racionales del intervalo 0,1, tal que f de y es mayor o igual que epsilon medios. Pues estos son los puntos que se salen del colchón. ¿Hasta aquí vamos bien? Acuérdense que el epsilon ya está fija. ¿Sale?
Perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Tenemos que meter estos puntos. Ahora, necesitamos una partición tal que... nada más sin pérdida de generalidad, vamos a tomar qué puntos en general se van a salir. Pues el 0, porque su altura, la imagen del 0 es 1, y YK va a ser 1, porque la imagen de 1 es 1. Entonces vamos a considerar que epsilon es menor o igual que 1, ¿sale? Si lo demostramos para valores de epsilon menor o igual que 1, ya acabamos. Con eso probamos que es integrable. Está claro, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Entonces, necesitamos una partición que haga que para toda i, desde 2 hasta yk menos 1, la y esté en el interior del intervalo xi menos 1, xi, en el interior, no en la orilla. ¿Por qué quiero eso? Porque si este punto, en lugar de estar en el interior, el punto que se sale del colchón estuviera en el extremo del subintervalo, eso me va a descontrolar no solamente las alturas de estos rectángulos en un subintervalo, sino en dos. ¿Se ve por qué? Si este punto no estuviera aquí, sino acá, este punto hace que el supremo sea mayor o igual que epsilon medios, tanto en este intervalo como en el de la derecha. Por eso, para el resto de los puntos necesito, los que no son ni el primero ni el último, de todos los puntos que se salen del colchón, necesito que desde el segundo hasta el penúltimo, todos caigan en el interior de la partición que vamos a construir. Sí, o sea, aquí lo que puse mal es esta y, aquí no va y, aquí es k menos 1. Porque la i va desde 2 hasta k menos 1. A ver, lo escribo bien aquí. Así. ¿Sí, Cristian? Queremos que todas las y, desde la segunda hasta la penúltima, caigan en el interior de cada subintervalo de la partición. ¿Ok? Va. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Que la suma de los intervalos, le voy a poner así. X y menos X y menos 1. ¿La longitud de cuáles intervalos? De los que tienen a las Y's. Que la suma de estas longitudes sea menor que ¿cuánto? A ver si se entendió. ¿Qué necesitamos? Necesitamos atrapar a los puntos cuya imagen se sale del colchón, o sea, cuyo punto de la gráfica se sale del colchón, pero esto pasa solo en una cantidad de puntos. Aquí lo que vamos a hacer es pequeña las bases. ¿Qué necesitamos? Que cuando sumemos todas las longitudes de las bases de los puntos que se salen, exactamente, Cristian, esto sea menor que epsilon sobre 2. Ahora, ¿para cuáles valores de i? No para todos, sino
para cierto conjunto de índices que le voy a poner I mayúscula. ¿Y qué cumple el conjunto I mayúscula? Pues es de todos los elementos. La partición, ¿desde dónde a dónde va? Acuérdense que la partición, en general, la vemos como el conjunto de puntos x0, x1 hasta xn. ¿Ok? Entonces, ¿para qué valores de I me voy a tomar? El índice en general corre desde 0 hasta n. Las I's en general corren aquí desde 0 hasta n. Pero yo no quiero considerar todos los subintervalos, sino solamente aquellos que, ¿qué? Para las I's, desde 0 hasta n, que cumple que, ¿qué? Que la y está en este intervalo. Ahora sí cerrado, porque ahora sí voy a considerar los extremos. xy menos 1, xy. Y este es mi conjunto de índices que me van a controlar la zona verde. Esto me controla las bases de los rectángulos verdes que se salen del colchón rojo. ¿Se entendió? Aparte de Cristian, ¿cómo van los demás? ¿Todo bien? Perfecto. Sale. ¿Y ya? Bueno, o sea, tú puedes ver la partición, P, lo puedes ver como el conjunto de x's que van desde i igual a 0 hasta n. A esto me refiero que va desde 0 hasta n, ¿verdad? A ver, Gabriel, ¿qué parte te parece confusa de esto? Aquí, lo de las cubiertas, pues sí. Pero en este ejemplo de la función de Tomae, lo único que estamos haciendo es identificar aquellos puntos del dominio que su altura es más grande o igual que epsilon medios. Y a esos los vamos a atrapar dentro de una cantidad finita de intervalos con esta propiedad, que eso sí se puede. ¿Estás de acuerdo? Porque este conjunto es finito. ¿Sí o no? ¿O tienes duda de por qué podemos meter a los Y's en una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poquito? No, profe, no. Todo eso está bien, ¿verdad? Porque pues sabemos, justo partimos de eso, de que solo una cantidad finita de puntos va a estar arriba de epsilon medios, ¿no? Que su altura está arriba de epsilon medios, pero ¿qué propiedad tienen? Que los puedes meter dentro de una cantidad finita de intervalos cuyas longitudes sumen poquito. Ok. Nada más, aquí hay un error, porque fíjense que el índice de las Y's tiene que ser distinto al de las X. ¿Ya lo vieron? Entonces voy a hacer una corrección de notaciones, pero esto lo hago con la intención de que se lea con mayor claridad. Aquí no puedo usar la misma I que esta I. Aquí no puedo. Acá sí podría. Pero para que sea más claro, le voy a poner aquí J. Aquí le voy a poner J. A las Y's. Aquí sí son I's para las X. Y aquí le pongo J. ¿Para qué J's? Para toda J
desde 1 hasta acá, porque son K puntos los que se salen del colchón. Entonces, esto ya lo hemos hecho otras veces. En lugar de poner para qué valores de I hago esta suma, simplemente digo, existe un conjunto de índices que satisfacen esto de aquí y listo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Sale. Perfecto. Mando esta foto. Pues ya con eso, ya tenemos la partición. ¿Por qué qué? Bueno. Entonces, con esto que tenemos, que la diferencia entre la suma superior e inferior de la función de toma E con esta partición, la podemos separar entre, bueno, primero sustituyo, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1 menos la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1. Pero esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de mi menos mi por xi menos xi menos 1. Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior con una partición es la suma de estos rectángulos diferencia. En general, en nuestro caso, simplemente como los ínfimos siempre son 0, mi es igual a 0 para toda i en nuestro ejemplo. Esto es simplemente la suma desde igual a 1 hasta n de mi por xi menos xi menos 1. En otros ejemplos, en la generalización, hay que estar cargando con esto. ¿Ok? Pero esto lo vamos a dividir en dos partes. Como la diferencia, lo vuelvo a poner en general porque eso les va a ayudar cuando lleguemos al teorema. Por xi menos xi menos 1, cuando el índice está en este conjunto. Estos rectángulos de diferencia, ¿qué color tienen? ¿Son los que puso como en color rojo? No. Porque los que, cuando el índice está en este conjunto, justo los puse de verde, porque son aquellos en donde las bases las puedes hacer pequeñitas, de manera que al sumar las longitudes te da algo pequeñito. Estos son los verdes. Y a eso le tengo que sumar la suma cuando la i no está en i de los mismos rectángulos diferencia. ¿Y qué color tienen estos rectángulos? Bueno, pues si estos ya fueron verdes, estos son los rojos. ¿Y cuáles son los rojos? Los que sí caben dentro del colchón rojo. Este es el truco que cuesta trabajo entenderlo al principio, pero este es el primer truco que hay que aplicar para la generalización. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué característica tiene la zona verde? Pues es la zona de los rectángulos donde las bases las podemos hacer chiquita. ¿Y qué característica tiene la zona roja? Pues al revés, aquí lo que podemos hacer pequeño
es la altura de los rectángulos. Ese es todo el chiste. ¿Va? Bueno. Y ahora sí, ya sustituimos las cuentas. En la zona verde es donde las alturas quedan controladas por ¿qué valor? La suma de los is en is, tal que esto me queda acotado por la diferencia entre el supremo y el ínfimo de todo el intervalo, por xy menos xy menos 1. Pero aquí estamos en la zona verde. Y le sumamos, aquí ¿qué podemos acotar? Esto queda acotado por epsilon medios, ¿verdad? Porque así escogimos la zona roja. Y me queda que es la suma desde i, bueno, en las i's que no están en i, ¿de qué cosa? De epsilon medios por xy menos xy menos 1. Y esta es la zona roja. En nuestro ejemplo, la zona verde, esto sale, déjenme ponerlo, ya, de aquí me sigo al siguiente renglón. Esto de aquí es igual a ¿qué? Esta constante sale de la suma. Y me queda la suma de las longitudes de los intervalos de la zona verde, que es la que podemos hacer pequeña. Y a esto le tenemos que sumar, aquí lo que factorizamos es epsilon medios, que es otra vez la altura de los de los rectángulos, pero esta vez es una altura pequeñita. Epsilon sobre 2 por la suma de las i's que no están en i, de la suma de las longitudes de los subintervalos. ¿Sale? Pero ahora sí, por cómo elegimos la zona verde que iban a cumplir estos puntos, esto es menor que epsilon medios. Entonces me queda m menos m por epsilon medios. Más, esto me queda la longitud del intervalo. A lo más es menor que epsilon medios por la longitud de todo el intervalo original. Estas cuentas que estoy haciendo para nuestro ejemplo particular, sustituyendo los valores en general, son las mismas que vamos a poner en la generalización. Hasta aquí es igualito. Y en nuestro ejemplo de la función de Tomae, simplemente sustituimos estos valores. ¿Cuál es el supremo de la función en todo el intervalo 0, 1? Pues es 1 y el ínfimo es 0 por epsilon medios más epsilon medios por, es el intervalo 0, 1. Entonces me queda 1 menos 0 y esto es epsilon. Y ya acabamos. ¿Se entendió? ¿Se entendió demasiado? ¿Eso se puede? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, así pasa. Oye, tengo una duda. Dime. En la página anterior, Ajá. ¿cómo pasamos de, o sea, cómo hicimos la parte de abajo? ¿Esto? Ajá, Es que acuérdate que estamos separando al dominio en dos zonas. La zona donde las alturas de los rectángulos queda acotada
por algo grande, digamos, que es la diferencia entre el supremo y el ínfimo global. Pero esa Ok. zona en donde las alturas no las puedes controlar demasiado, queda acotado, pero no por un valor pequeño. Lo que puedes hacer pequeño en la zona verde son las bases de los rectángulos. Ah, ok. Mientras que la zona roja es una zona donde lo que puedes hacer pequeño es la altura de los rectángulos. Por eso aquí la altura sustituyes este valor por este valor. ¿Ok, Jan? Sí, sí, sí. Y aquí lo que no puedes hacer pequeño son las sumas de las longitudes de los intervalos. Pero cuando en esta zona roja, la suma de las longitudes de estos intervalos a lo más es la longitud del intervalo A, B. O sea, a lo más la suma de estas longitudes es B menos A. Ok. Entonces, cuando generalicemos, aquí me salió la cuenta perfecta porque el supremo era 1, el ínfimo era 0 y esto te da 1. Ya no tienes que ajustar nada. Ujú. Y porque la longitud del intervalo es 1. Ya no tienes que ajustar nada. Ah, ok. Cuando generalicemos, aquí ¿qué necesitas? No es suficiente que sea epsilon sobre 2, sino tienes que hacerlo, tienes que poner aquí abajo B menos A. ¿Lo ves? Ok. Y por otro lado, tienes que dividir también epsilon entre 2, pero esto no es suficiente. Tienes que poner epsilon entre 2 por m menos m. Sí. Entonces, en lo que en realidad te tienes que fijar es en el valor más grande entre m menos m y b menos a. ¿Sale? Ah, ok, ok. Para que toda la cuenta te quede bonita. Ok. También tengo otra duda. Este, en el conjunto I, Ajá. ve que habíamos dicho que habían unos que pertenecían al conjunto I y otros que no pertenecían al conjunto I. Sí. Índices, los índices. Ajá. Ajá. ¿Cuáles son los que no pertenecen al conjunto? Ajá, mira. Aquí desde que empezamos, la observación que hicimos es que, dada una epsilon, que esta tú la fijas desde el principio, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esta epsilon la fijas desde el principio. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en el ejemplo de la función de Tomae, en ver qué puntos su imagen es mayor o igual que epsilon medios. Que por cómo es esta función, eso solo pasa en una cantidad finita de puntos. Ah, ya, ya, ya. Entonces ahí bueno, al verde lo Ajá. tomamos todos los que sobrepasan epsilon Así es. medio Así es. y los que no pertenecen al conjunto I, bueno, a todos los índices que no pertenecen al conjunto I, Ajá. los tomamos como abajo de epsilon medios, ¿no? Justo porque así estamos eligiendo el conjunto de índices I mayúscula. Ah, ok, ok. ¿Por qué? Porque le pusimos nombre a los puntos que se salieron del dominio. Ajá. E Y entonces, identifiqué en el conjunto de índices I mayúscula aquellos índices que satisfacen que alguno de los puntos que se sale está en alguno de estos subintervalos. ok, Aquí ok. identificamos el conjunto I mayúscula con esta característica. De manera que, ¿qué quiere decir que I no esté en I? Pues que este intervalo no contiene ninguno de los YJs. ¿Lo ves? Ok, ok. ¿Sale? Y esto lo hicimos para separarlos, ¿no? Porque se escapaban mucho Ajá. los del conjunto verde, ¿no? Por así decirlo. Esa separación la hacemos justo para lo que dices, para separar la cuenta en la zona de los subintervalos cuyos rectángulos diferencias se salen del colchón y los que sí están adentro del colchón. Ah, ok, ok. ¿Sale?
que son, fíjate que aquí son iguales. La diferencia entre la suma superior e inferior es igual a esto. ¿Qué es igual a esto? ¿Qué es igual a esto? ¿Qué es igual a esto? Este es el truco. Aquí está el truco, ¿lo ves? Mm, a ver, Separar la diferencia entre la suma superior e inferior en dos zonas. La zona donde controlas las bases y las alturas no las puedes hacer pequeñas, y la zona donde no te las puedes bases hacer no las pequeñas, puedes güey. hacer pequeñas, pero las alturas sí. Ah, ok, sí, sí, sí. Está bien. Y ese es todo el truco. Sí, está bien. Este truco es el que se va a aplicar en la generalización, solamente que en la generalización esto ya no es 1 y la longitud del intervalo del dominio ya no es 1. Hay que ajustar las cuentas, pero eso ya es fácil, ¿verdad? ¿Sí o no, Jan? Sí, sí, sí. ¿Va? ¿Está claro para todos? Bueno, va a haber otras dificultades en la generalización, pero la idea básica es esta. Separar a la diferencia entre la suma superior e inferior en dos partes. En la parte donde logras que las bases sean pequeñas y otra parte donde las alturas son pequeñas. Esto en la generalización, ¿cómo lograr que las alturas sean pequeñas? Ya en el caso general, esa es la parte complicada y enredada. ¿Ok? Bueno, pero ya con esto le vamos agarrando la onda a el tipo de cuentas que vamos a tener que hacer cuando lleguemos a ese teorema de integrabilidad, al criterio de Lebesgue. Por lo pronto, sobre el ejemplo de la función de Tomae, yo espero que ya esté clarísimo. Que la función de Tomae de veras es integrable, porque la diferencia entre la suma superior e inferior sí la puedes hacer pequeñita. ¿Está claro? Ok, bueno. Ahora, eh, entre mañana y pasado, no sé, Cristian, no, tomé agua, no sé, y estoy pensando. A ver, déjenme parar el video por ahora porque necesitamos tomar unas decisiones. ¿Lo paras, Gabriel, porfa? Sí, más decisiones. Ok, sale, entonces. Continuamos con el repaso de la generalización hecha en cálculo 2. Entonces, van los preliminares. Entonces, definición. Vamos con cubiertas. Sea A un conjunto en R. Sea A un conjunto en R. UI
un intervalo abierto. Y U, la colección de las UIs, donde la I corre en un cierto conjunto de índices ¿sale? Tal que A está contenido en la unión de los UIs con I en I. En tal caso, decimos que U es una cubierta abierta de A. A ver. Esta idea que está aquí, esto que acabo de escribir aquí, es una noción que así suena muy abstracto, pero en general, la idea intuitiva con la que yo se los explico desde cálculo 2 es la siguiente. Tú tienes un conjunto cualquiera en R. Sabemos nosotros medir longitudes de intervalos en R. Quisiéramos saber asociarle al conjunto A una longitud, aunque no sea un intervalo. Puede ser un conjunto raro, pero quisiéramos medir de alguna manera la longitud del conjunto de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si el conjunto tuviera, en lugar de ser un intervalo cuya longitud es clara, si estuviera conformado el conjunto A por dos intervalos ajenos, pues eso de qué tanta longitud ocupa el conjunto A dentro de R sería la suma de las longitudes, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ves, Cristian? Ahora, hay conjuntos que son más raros. Por ejemplo, los racionales. Pensar que el conjunto de racionales, que es un conjunto, que es una nube hecha de puntitos, ¿verdad? Pensar que tiene una longitud sería raro, ¿verdad? Bueno, la generalización del concepto de longitud que vamos a definir, que se va a construir, no es de longitud, sino que le vamos a llamar medida. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que queremos es conocer cuál es la medida de los conjuntos en R a partir. ¿Qué significa eso? Pensar en una generalización del concepto de longitud para los conjuntos dentro del espacio. ¿Sale? Bueno, ¿qué va a resultar? Esto es sorprendente. Que mientras que el conjunto de racionales son de medida cero, es decir, no ocupan longitud dentro de la recta, esa longitud abstracta o esa noción de longitud generalizada, mientras que los racionales son de medida cero, el conjunto de irracionales tienen medida total, es decir, el conjunto de irracionales en el intervalo 0,1 es 1, que coincide con la longitud del intervalo 0,1. Qué loco, ¿no? ¿A qué se debe eso? Básicamente la idea es que la nube de los racionales en el 0,1, en un sentido, es que ambos conjuntos son densos, Cristian. ¿Sale? Pero tiene que ver, lo voy a decir así como
tiene que ver con el apelmazamiento de la nube. Porque fíjate que los irracionales en el 0,1 también es como una nube, solo que tiene una cantidad mucho mayor de puntos, pero no solo es que tenga una cantidad mayor de puntos, porque luego vamos a ver que, por ejemplo, el conjunto de Cantor, ¿conoces el conjunto de Cantor, Cristian? ¿Y todos? Ok, el conjunto de Cantor es un subconjunto del intervalo 0,1. Es un conjunto compacto, o sea, todos sus puntos de la frontera están dentro del conjunto. Es perfecto, eso quiere decir que todos sus puntos son puntos de acumulación del mismo conjunto. Es no numerable, igual que los irracionales. El conjunto de Cantor y los irracionales tienen la misma cardinalidad. Sin embargo, el conjunto de Cantor es de medida cero. O sea que no es suficiente con que el conjunto tenga muchos puntos para que tenga medida positiva en el sentido de esa generalización de la noción de longitud, sino que los puntos tienen que estar acomodados adecuadamente, se tienen que apelmazar adecuadamente para que la medida llegue a ser positiva. ¿Ok? Entonces, esta herramienta que vamos a construir de definir los conjuntos de medida cero, no solamente es generalizar la noción de longitud, sí, o sea, más bien esa generalización nos permite asociar esa propiedad incluso a conjuntos raros como estas nubes, porque tanto el conjunto de racionales como irracionales, como el conjunto de Cantor, te los puedes imaginar como nubes hechas de puntitos. ¿Sale? ¿Cómo se le va a hacer? Bueno, para poder generalizar, la herramienta que vamos a utilizar es intuitivamente la noción de tapicería. Lo que vamos a hacer para saber qué tanta longitud ocupan los conjuntos dentro de la recta, en ese sentido de la medida, es tapizarlos con intervalos, en este caso intervalos abiertos. Si nosotros en lugar de poner intervalos abiertos, podemos utilizar alternativamente intervalos cerrados. Lo que vamos a tener es una cubierta cerrada, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar usando cubiertas abiertas. Las mismas que se utilizan para definir conjuntos compactos, pero en nuestro caso vamos a estar usando no solamente abiertos, sino intervalos abiertos. ¿Queda claro? Entonces, dado que vamos a generalizar la noción de longitud, pues vamos a utilizar conjuntos en los que sí tenemos definida la longitud y la idea de longitud en el caso de los intervalos es bastante clara. Y vamos a utilizar los intervalos justamente para tratar de asociar esa idea de medida a los conjuntos en general. Está claro por qué vamos a usar intervalos, ¿verdad? Es como el punto de partida para poder generalizar el concepto. ¿Sale? Bueno. Entonces, déjenme mandar foto. Y escribo la siguiente definición. Entonces, definición. La medida de un intervalo con extremos A y B, donde A es menor que B,
Bueno, le voy a poner menor o igual. ¿Sale? Es mu un intervalo i. Es mu de i es b menos a. No importa si es abierto, si es cerrado, si es semiabierto, si es eso no importa. Es decir, ¿cuál es la medida de un intervalo? Su longitud. Así de fácil. ¿Sale? Siguiente definición. Sea A un conjunto en R. Decimos que A es de medida 0 y esto se denota como que mu de A es 0 si existe una... Sí, perdón. Antes, aquí le estoy regando. Si para toda epsilon positiva existe U cubierta, abierta de A, tal que la suma de las longitudes de los elementos de la cubierta, que son intervalos, es decir, la suma de mu de ui es menor que epsilon. ¿Cómo ven? Los que no habían visto nada de esto. ¿Cómo ven? Fíjate. Acuérdate, Cristian y todos, que una cubierta es un conjunto de tapices. Los tapices les llamamos UIs, que son intervalos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa que un conjunto sea de medida 0? Pues son aquellos conjuntos que los puedes tapizar con intervalos cuyas longitudes sumen algo tan pequeño como tú quieras. ¿Estás de acuerdo que si el conjunto cumple esta propiedad, suena coherente con la idea de que el conjunto no ocupa longitud dentro de la recta dentro de R? ¿Cómo ves, Cristian? Y los demás. Suena, pues es por eso que se define así. Denise, tampoco lo habías visto, ¿verdad? ¿Cómo ves? ¿Suena coherente esta construcción con esa noción de que un conjunto no ocupe longitud dentro de la recta? Que se pueda meter dentro de una unión de intervalos cuyas longitudes sumen poquito. Algo tan chiquito como tú quieras. ¿Cómo ves, Denise? Ok. Los demás. Pero ¿dónde sientes la duda? Cuéntame. ¿Es porque es muy nuevo? ¿Son muchas cosas nuevas a la vez? ¿O qué pasa? A ver, te lo voy a poner así.
tú tienes un amigo con la siguiente característica. Para toda epsilon positiva, la altura de tu amigo es menor a epsilon. ¿Cuál es la altura de tu amigo? Pero para toda epsilon, ¿cuál es la altura? O te lo digo así. Te voy a regalar dinero. ¿Cuánto dinero te voy a regalar? Una cantidad que es menor que cualquier valor de epsilon positivo. Qué generoso soy, ¿verdad? Pero la altura, Cristian, es mayor o igual que 0. Entonces, si la altura es menor que cualquier valor de epsilon positivo, ¿cuál es la altura? ¿O cuánto dinero te voy a regalar, Denis? ¿Denis? ¿Qué tan poquito? 0, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Suena raro. Es una manera rebuscada de decir 0. Si una cantidad que es mayor o igual que 0 es menor que cualquier valor positivo, esa cantidad solo le queda ser 0, porque 0 es el único valor mayor o igual a 0 que es menor que todos los valores positivos. ¿Estás de acuerdo? Esa idea rebuscada para decir 0, que te regalo 0 o que algo mide 0, es justamente esto. Entonces, tienes un conjunto con la característica de que lo puedes tapizar, pero la cantidad de tapiz que necesitas es una cantidad tan pequeña como quieras. ¿Cuánto mide el conjunto? Pues 0. Mide 0. ¿Estás de acuerdo? Y ya. ¿Está clarísimo para todos? Perfecto. Bueno, algunas cosas de detalle. Ok. En la definición de cubierta, me falta mandar la foto, ¿verdad? O ya la mandé, de la anterior. Me falta. Esta foto me falta, ¿verdad? Ya ahí va. Ya llegó. Sale. En la definición de cubierta, la cubierta es finita si la cardinalidad de I, o sea, si el conjunto de tapices
es finito. La cubierta es infinita. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Mayor o igual, Cristian. Si la cardinalidad, si la cantidad de tapices, si la cantidad de intervalos con las que puedo cubrir el conjunto es mayor o igual que la cardinalidad de los naturales. La cubierta es infinita numerable. ¿Sí qué? Ahora sí, ¿no, Cristian? Si la cardinalidad, si la cantidad de tapices, o sea, de intervalos que necesitamos para cubrir al conjunto es la misma cardinalidad que la de los naturales, ¿sale? Así es. Nosotros no necesitamos en este tema cubiertas no numerables. Por lo que solo consideramos finitas o infinitas, pero si son infinitas, son numerables, ¿verdad? Pero no lo voy a estar diciendo porque no vamos a considerar en este tema cubiertas no numerables. ¿Queda claro? Bueno. En el tiempo que me queda, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, sea UI igual a 0,1 entre 2 a la I. ¿Sale? Entonces, la suma de las longitudes de los intervalos UIs, obviamente, para toda I en N. ¿Sale? Entonces, aquí pues va la I corre en los naturales, porque así me tomé el conjunto de índices. ¿Cuánto me da la suma de las longitudes de estos tapices? Tomando la I desde el 1. ¿Cuánto miden? Pues esto es la serie, desde igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 2 a la I. ¿Y cuánto me daba eso? ¿Cuánto me da esa serie? 1, ¿verdad? Sale. Ok. 2. Sea A un subconjunto de R numerable. Entonces, A es de medida 0.
Por eso los racionales van a ser de medida cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres un conjunto de medida positiva que sí ocupe longitud en la curva, es necesario que sí tenga una cantidad no numerable de puntos, pero no es suficiente como veremos más adelante. Entonces, demostración. Como A es numerable, lo puedo enlistar A1, A2, etc. AK, AI, no, AK, etcétera. Bueno, cada y el que sea. ¿Sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter cada uno de estos puntos en uno de los tapices de longitud 1 sobre 2 a la K. Entonces, sea UK un intervalo abierto de longitud 1 sobre 2 a la K, tal que AK está en UK. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué intervalo me puedo elegir con estas propiedades? Que sea abierto de longitud 1 sobre 2 a la K y que AK está dentro de UK. Pues que UK sea la vecindad con centro en AK, ¿de qué radio? ¿De qué radio? ¿Ya los perdí? Ahí vamos. ¿De qué radio me conviene tomarme la vecindad para que la longitud del intervalo, la vecindad es un intervalo, ¿verdad? ¿De qué radio me conviene tomármelo para que la longitud de este intervalo sea 1 sobre 2 a la K? Oigan, pues esa ardilla sigue muy dormida, ¿eh? A ver, ya denle un cafecito para que despierte esa ardilla. Nadie me dice nada. Oigan, ahora sí me voy a preocupar. No puede ser. ¿Cuál es la longitud de una vecindad en relación a su radio? No, Yang. Porque si el radio es un medio, la longitud de esa vecindad, ¿cuánto mide? ¿Cuánto da la longitud de una vecindad de radio un medio? 1, ¿verdad? Y tú necesitas que sea 1 sobre 2 a la K. ¿Cuánto debe ser el radio? Así es. La mitad de la longitud tiene que ser el radio, ¿verdad? Y un medio por 1 sobre 2 a la K es 1 sobre 2 a la K más 1. ¿Quedó claro? ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien? Sale. Entonces, A está contenido en la unión de los UKs con K en los naturales. ¿Por qué? Porque cada elemento de A está metido en una de estas vecindades.
¿Están de acuerdo? Sale. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando sumemos las longitudes de estos intervalos, me va a coincidir con esta serie. Y la suma de esas longitudes me va a dar 1, no épsilon. ¿Qué tenemos que hacer para que esto de aquí me dé épsilon? Multiplico cada intervalo por épsilon. De manera que cuando multiplicamos cada intervalo, si hacemos que el radio, en lugar de ser 1 sobre 2 a la k, es épsilon sobre 2 a la k más 1, déjenme mandar esta nueva foto. ¿Cuánto me suman las longitudes de todos estos intervalos? Y la suma de todas las longitudes de los intervalos UK, pues es la serie de épsilon de 2 veces el radio, pero eso me queda 2 a la k, desde k igual a 1 hasta infinito. ¿Y esto cuánto me da? Épsilon, ¿verdad? Bueno, no me quedó menor estricto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que me quede más chiquito. Le ponemos k más 2, ¿verdad? K más 2, y aquí me queda k más 1. ¿Y esto cuánto me da? Épsilon sobre 2, que sí es menor a épsilon. Entonces vuelvo a corregir la foto. ¿Se entendió? Y ya. Por lo tanto, A es de medida 0. Corolario. El vacío es de medida 0, ¿verdad? Porque es un conjunto numerable. ¿Ok? Los racionales son de medida 0. ¿Ok? Va. Bueno. Hay algunas propiedades. Teorema. Si 1. Si A está contenido en B y B es de medida 0, entonces, ¿qué? Entonces A también lo es, ¿no? Muy bien. A también es de medida 0. 2. Si la medida de A es 0 y la medida de B también, entonces la medida de la unión, ¿qué me va a dar? 0. Pero más todavía. Bueno, el de la intersección también, ¿verdad? Porque la intersección está contenida en ambos. Pero bueno, lo pongo. Corrijo la foto.
3. Si la medida de AK es 0 para toda K en los naturales, entonces, ¿cuánto me va a dar la medida de la unión de todos los AKs? O sea, la unión infinita numerable de conjuntos de medida 0, ¿cuánto me va a dar? 0 también. ¿Sale? Y con eso ya tenemos el primer preliminar para la generalización, que es conjuntos de medida 0. ¿Qué falta? ¿Qué falta para la generalización? Pues definir la oscilación de F en un punto. ¿Sale? Y luego integrar todo. O sea, integrar no me refiero al operador matemático, sino la idea, ¿no? Integrar todo en la idea de la demostración. Del criterio de Lebesgue. Sale. Entonces el viernes decidimos si lo hacemos de una vez o nos esperamos a hacerlo ya para el curso de cálculo 4 en lugar de repaso. Ahorita por lo pronto se los mando así. Bueno. Ok. Entonces nos vemos. Ah, bueno. Ya paramos la grabación.